El conocimiento no se queda quieto, camina con nosotros. Para entender este caos, hay que morder la verdad sin anestesia. Bienvenidos al Club de los Perípatas. Acomoda tus ideas, enciende el micro. Porque hoy seguimos chachando la realidad. Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy damos inicio a este espacio de opinión, Chachando la Realidad, un espacio de opinión social donde hacemos un análisis psicológico de nuestra realidad. Empezamos un día posterior al debate de la segunda vuelta, debate electoral, y en esta ocasión quien les acompaña es el psicólogo Jorge Salas Rojas, quien al lado del colega mío, psicólogo José Santos Carreño Gálvez, estaremos analizando la coyuntura actual, las elecciones, la segunda vuelta, este debate del día de ayer y cómo trasciende y cómo nos identifica social y psicológicamente. Muy buenas noches, doctor Carreño, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, como mencionó Jorge, somos colegas, no contemporáneos, pero con muchas ideas y muchos proyectos en común. Creo que nos estamos lanzando a la piscina con este podcast, pero creo que vale la pena hacerlo. Es un tema de conocimiento en movimiento, como dice, y es lo que queremos hacer el día de hoy, ¿no? Pero sin tanto preámbulo, Jorge. Ayer hemos estado en presencia de un tema crucial para la realidad peruana, una realidad que se ha ido polarizando en el sentido de los ánimos, en el sentido de las animadversiones y varias cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo viste el debate en general? Sí, ayer que vi el debate pude darme cuenta, ¿no? Más allá del debate, lo que veía eran las previas y que había los grupos de fanáticos, de seguidores de cada uno de los dos partidos políticos que se enfrentaron y empezaron a lanzarse objetos, cosas. El seguimiento que hicieron los periodistas, bueno, se la llevaron difícil, ¿ah? Porque fue una pelea grave. No sé si usted, doctor, vio eso. Me perdí esa parte, pero me recuerda mucho a lo que te comentaba fuera de cámara, ¿no? Del tema de los tribalismos y cómo hemos estado en esta coyuntura. Y ojo que esto no es un privativo del Perú, ¿no? O sea, se ha estado viendo a nivel global esta polarización que es bastante preocupante porque reduce la comunicación a simplemente lanzarse piedras, ¿no? O sea, el tema de cómo comunicarnos con personas que piensan distinto ya se ha vuelto algo bastante difícil. Si antes era casi imposible, hoy en día es un tema más de credos, de creencias, Ujú. de satanizar al otro, más que verlo como alguien igual y con la posibilidad del diálogo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sinceramente creo que linda desde lo paranoico hasta, bueno, un desprecio, un odio, ¿no? Ahí hay un odio. Y como dices, doctor, esto no es de acá nomás, desde el Perú. A ver, si Milei, ¿no? El presidente argentino, ganó las elecciones en su momento, fue justamente porque logró canalizar el odio y el hartazgo de mucha de la gente que pues estaba cansada de los partidos, por así decirlo, socialistas, ¿no? A quienes luego le expresó el odio. Milei tiene una personalidad muy llamativa, muy representativa, de hablar bruscamente, de odiar, de mandar insultos. Para Zurdos de M, ¿no? Esa es la palabrita. Tal cual, tal cual. Y para muchas personas, pues eso podría llegar a parecer muy exagerado, ¿no? Yo tenía un tío que, la verdad, cuando vio a Milei, no sabía, no estaba muy entrado en la coyuntura argentina, pero cuando lo vio dijo, no, este loco que va a ganar, ¿no? Pero terminó ganando las elecciones porque a veces esa actitud genera pues digamos que mucha gente que tiene ese pensamiento y dice, ah, mira, él se atreve a hacerlo. O sea, se ven representados por aquel que se atreve a decir
lo que siente, pero desde una emoción no regulada, ¿no? Es un discurso bastante visceral, Ujú, bastante estigmatizante y manipulador en realidad, ¿no? Porque, bueno, ujú, ha trabajado mucho el tema de qué cosa logró la izquierda, ¿no? Lo que dice él, y que lo único que ha hecho es fregar los países y las economías, y ese diálogo conquistó un poco a muchos jóvenes hoy en día. sí, Uno, por el debilitamiento justamente del discurso político real, ¿no? La coherencia de un planteamiento político serio, ¿no? O sea, hoy en día los partidos ya sabemos que están en crisis y esa crisis de los partidos ya se ve hace muchos años. Es más, Estados Unidos, que era un referente en la madurez de los partidaria, ¿no? Entre los demócratas y los republicanos, hoy en día estamos viendo de que hay bastante división, hay debilitamiento en la propia rama de Trump, ¿no? En los republicanos, y es el tema de esa coherencia, y esto tiene que ver con algo bastante humano, ¿no? No solamente es política, ¿no? Es cómo el ser humano está explicando su realidad y comprometiéndose con el discurso de su propia realidad, con la narrativa que hace de su realidad, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, y es muy visceral y polarizante. En este caso tenemos dos polos opuestos. O sea, Keiko Fujimori, el Partido de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, conjuntos por el Perú. Dos partidos, podríamos decir, ideológicamente opuestos, pero que genera que sus votantes pues se desprecien mutuamente. Lo hemos visto ayer, lo veía ayer. Hay un desprecio, como usted dice, por un lado se insultan zurdos de M, y por el otro lado hay el insulto de corruptos con K, ¿no? Entonces, aunque de la corrupción hay mucho que se ha visto, ¿no? El partido ya de, de Keiko Fujimori se ha visto mucho, se destapó ya hace tiempo, pero aún así la generalización, el odio hacia el otro, entonces eso es muy polarizante. Eh, Pero y es, sí. no olvidemos que Keiko, y esto creo que ya se ha visto en varios programas, hace poco lo veía en Hildebrand, Ujú, que Keiko sale desde un movimiento socialista o hasta cierto punto centro izquierda de Fujimori, ¿no? O sea, de su padre, ¿no? O sea, era un outsider, ¿no? Que de pronto vino, conquistó la Asamblea Nacional de Rectores y de pronto ahí se lanza, ¿no? Como una voz desconocida y bastante aguda y bajita, ¿no? Que poco a poco fue afinando. eh, y hoy en día está considerado como de derecha, un movimiento de derecha, y bueno, derechas e claro, izquierdas, no hay muchas cosas claras, a veces se confunden, se piensa que las ideas estatistas son netamente de izquierda y las ideas proempresariales son netamente de derecha, cuando lo que depende más es el grado de intervención que hace la clase política en el pensamiento de sus propios, ¿qué puedo decir?, correligionarios o simpatizantes, ¿no? O sea, acá hay mucha confusión de todo tipo y acá creo que muchas veces se piensa que el populismo tiene que ver netamente con la izquierda, cuando hay muchos líderes populistas que se han planteado desde derecha, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? mm, Ha ujú, planteado un discurso bastante populista respecto al tema de América, ¿no? El tema del sueño americano, ser grande nuevamente, etcétera. Eso es un ujú, populismo, ¿no? Netamente, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. De hecho, justamente por eso es que se vuelve popular. Y de hecho, mire, estos partidos, Fuerza Popular, Renovación Popular, son popular, o sea, por más derecha, son popular y no dejan de utilizar el populismo. Ayer yo en las ideas que daba Keiko Fujimori y Roberto Sánchez encontraba varias ideas populistas, ¿no? Por ejemplo, una que decía Keiko Fujimori era que para la inseguridad ciudadana, pues llamar a las fuerzas militares y que hagan el trabajo del policía del día a día. Entonces, no sé, eso creo que ya, por más policías que, de hecho, parece imposible, ¿no? O sea, ¿qué ganamos, no? Que los militares estén haciendo el trabajo de los policías en las calles, suena que muy... Ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y que creo que podríamos verlo desde la psicología, ¿no? Lo que es el tema
del debilitamiento o ahogamiento del pacto social, ¿no? Que es justamente esa promesa social de que todos tenemos los mismos deberes y derechos y que estamos en un entorno de seguridad, ¿no? ¿Y qué seguridad tenemos si es que nos vamos a militarizar, como se dice, ¿no? Y ojo que los autoritarismos suelen partir desde el populismo y después se convierten en autoritarismos y no tienen que ver nada con los colores, ¿no? No importa si es de derecha, izquierda, los autoritarismos están ahí. Aquí creo que la verdadera defensa como humanidad o como ciudadanía es el tema de la democracia, que si bien es algo bastante inmaduro en el Perú, o como se dice, un estado fallido, en algunos casos hablan por el tema democrático, es el norte, ¿no? El norte dentro de la complejidad, pero dentro de la posibilidad del diálogo, ¿no? Entonces acá la gente está enfrascada en mitos y en narrativas que los propios candidatos se los han puesto, quizás para sacar ventaja o quizás para confundir más, no lo sé. Eh, Dentro del tema de izquierdas y derechas, la gente en los WhatsApp se paran peleando, se paran hablando de rojetes, etcétera, etcétera, o de azules, fascistas, no lo sé. Pero acá la verdadera lucha es por el tema democrático, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado se hace demasiado grande o se va hacia la deriva, como ha ocurrido en el Perú, y toman el control los poderes netamente económicos, ¿no? De ciertos tipos de ejes, y hasta qué punto está la democracia ahí, ¿no? El tema de ser escuchado y el tema de escuchar a todos. Ujú, ujú. Sí, efectivamente. Claro, Hay una, y esta polarización de alguna forma se ve cómo es que ven cada, digamos, cada seguidor de cada partido, cómo ven, cómo sería su psicología. Pero si hay algo claro, y ya lo dicen las estadísticas, y de hecho a voz de cualquier encuestador, de la calle uno sale y dice, ¿por quién vas, no? ¿Vas por Sánchez o vas por Keiko? Y por ninguno de los dos, ¿no? O sea, la gran mayoría de ciudadanos peruanos en esta elección no ha votado ni por Sánchez ni por Keiko Fujimori. Y actualmente la gente no quiere votar. Por eso es que no es raro que varios políticos que no han llegado a la segunda vuelta, incluyendo a Popi Olivera, y uno que otro más por ahí que no recuerdo, pero ya están diciendo, no, voten nulo, viciado. Entonces, en realidad eso es lo que mucha gente tiene, o sea, no han votado por Keiko Fujimori, no han votado por Roberto Sánchez, pero es como que solamente estamos atrapados entre esas dos opciones. Ahora, entender el perfil del votante de Keiko Fujimori y entender el perfil del votante de Roberto Sánchez. Más complicado sería de entender del Roberto Sánchez, pero en cuanto a Keiko Fujimori, yo creo que sí hay mucho de, de una palabra que puede sonar muy, ¿cómo vamos a decirlo? Muy despectiva, que es ser retrógrada. Pero si lo vemos desde la mirada, no despectiva, sino más bien como una condición humana, este, pues hay mucha gente retrógrada, ¿no? Yo podría ser retrógrada porque todos, de alguna forma, nos apegamos al pasado, ¿no? Queremos que las cosas anden como estaban antes. Somos de alguna forma retrógradas, pero cuando se llega a un nivel de fanatismo, cuando se vota por una candidata que, digamos, cuyo mayor historial es ser hija de su padre, entonces, o mucha gente que yo he escuchado, ¿por qué votas por Keiko Fujimori? Por agradecimiento a Alberto Fujimori. O sea, ese pero, pensamiento, ¿no? pero a la vez, Jorge, lo que tú dices del tema que podría sonar retrógrado, porque hay un grupo, yo pienso, de caikistas que son fieles desde hace 20 años a la tradición fujimorista. Ujú, Hay otro grupo grandote que no votó por Keiko en la primera vuelta y que tampoco en las anteriores elecciones votó por ella en primera vuelta, pero tuvo que votar al final por un temor a las ideas, como dicen entre comillas, ujú, socialistas, comunistas,
Mm, revolucionarias de estatistas, ¿no? En donde se ha generado mucha inestabilidad y también ha atacado mucho al tema empresarial, ¿no? Entonces, hay creo una gran mayoría de estos, muy aparte del sectarismo keiquista o fujimorista, mejor dicho, que está votando por temor. O sea, uno escucha las primeras impresiones de Sánchez, que está muy cerca a Antauro Humala, mm, y uno dice, este loco, en serio, esta es la segunda, ¿no? La segunda opción. O sea, tengo Keiko y tengo este tipo, ¿no? Que está pegado a Antauro Humala y ahora quiere suavizar el discurso, ¿no? Para no parecer muy exagerado. Entonces, muchas de estas personas de centro derecha o incluso personas de centro izquierda van a votar quizás ante este temor, ¿no? De desmantelar el país y ante la incompetencia que también ha demostrado por bastantes años la izquierda, ¿no? Que como tú dices, el perfil de la izquierda es muy grande, porque ujú, hay varias izquierdas, no hablamos de una sola izquierda, ¿no? En cambio, en la derecha hay quizás un perfil empresarial y otro perfil conservador, ¿no? El ujú, conservador que tiene que ver un poquito con lo retrógrado que tú mencionaste, que está más apegado a que las tradiciones, las costumbres, el orden, la organización y lo inestable se evite a cambio de lo tradicional, ¿no? Que quizás sea el más típico de derecha, ¿no? Más que el empresariado, es el conservador, ¿no? Y a veces elitista podríamos llamarlo, ¿no? ujú, ujú. Podría ahí verse el perfil que se ha visto obligado a plegarse al tema de Keiko por justamente estas ideas demasiado reactivas, ¿no? Que ha estado demostrando la izquierda, ¿no? En estos últimos años. Pese a que hay una izquierda conservadora, bastante racional, pero que hoy en día no se está viendo, ¿no? O no hay un líder claro en este sentido, ¿no? Claro, porque, claro, lo que más pega y lo que más llama la atención es verse representado por alguien que tiene una reacción visceral, o sea, por alguien que dice las cosas fuerte, y entonces ahí es donde la O que gente, quiere entrar por guerra con Chile, o sea, algo así, algo así. ¿me entiendes? También, también lo que dices es cierto, ¿no? Yo escuchaba que ya, pues linda lo paranoico, que es pensar que, a ver, y esto lo propagaba Rafael López Aliaga, ¿no? En la anterior elección, hace 5 años, que íbamos a volver a ser Venezuela y que no quedaba que otra que votar por Keiko Fujimori. Sobre todo por la presencia de Vladimir Cerrón en ese momento. Eh, pero es que también había muchas cosas de Vladimir Cerrón, el dueño del partido, del lápiz, su formación cubana, y creencias claramente expresadas por él mismo, marxistas, ¿no? Leninistas, si no me equivoco. Entonces, era como que el temor estaba ahí, claro. Pero sí se hace paranoico, pues, cuando se empieza a creer que hay todo un complot para todo esto, ¿no? Bueno, la verdad es que, y ese temor genera, pues, que, a ver, que mucha gente diga, ah, ya, no tengo otra opción. O sea, si yo no quiero ser Venezuela, mejor voto por Keiko Fujimori, por más antipatía o corrupción que sepa que se ha destapado ya en años anteriores, ¿no? Y y bueno, pues es ese miedo, ¿no? Es un miedo paranoico, creo yo, porque es como confabular que todo esto se esté dando. Y lo mismo pues generaba, digamos, yo hago a un símil, ¿no? Entre ese miedo y el miedo que siente Donald Trump de China, ¿no? Pero hasta qué punto también ese miedo es un poco realista, ¿no? Porque China también, Donald Trump tenía un miedo paranoico, creo que a China. Hablaba de China, China por todos lados, pero... Hace poco tuvieron esa reunión entre ellos, ¿no? Haciendo un paréntesis de lo que estábamos hablando de Keiko Ah, y Sánchez. ah, Y ahí había ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita si no es el síndrome, es el efecto, el sesgo, el dilema de Tucídides, ¿no? Que decía de que hay dos potencias y la potencia más grande tiene miedo de la potencia emergente y lo que hace es ir a una guerra inevitable cuando lo más saludable y salomónico sería cooperar para llegar a un equilibrio, ¿no?
Y Tucídides fue un filósofo que existió en la época de Atenas, de los espartanos, ¿no? Y justamente él hablaba de Esparta como ese imperio que era el más grande y el antiguo, y Atenas, que era un imperio en crecimiento, ¿no? Y bueno, ahora Trump ha dado un poco la vuelta ha retrocedido un poco, y China se ha posicionado como un eje estable, ¿no? Creo que al fin y al cabo, lo que estamos buscando es una estabilidad sin sorpresas, sin grandes cambios, ni revoluciones gigantes. Creo que hasta ese punto hemos llegado, pero gratis, ¿no? O sea, queremos cambio y estabilidad, pero a cuenta o a sacrificio de casi nada, ¿no? Es por eso que hemos llegado a una suerte de desesperanza aprendida, pienso yo, que después de todo este tema de los grandes conflictos que pasaron y que dejaron muchas víctimas, luego del autogolpe o golpe de Estado de Castillo, y que ocurrieron muchos problemas en varias regiones y que dejaron muchos muertos, en Juliaca también, es de que hemos caído en una desesperanza aprendida, ¿no? O sea, ya estamos hartos de mucho conflicto y creo que es algo normal. La naturaleza humana no vive de guerra siempre, ¿no? Quiere Mm, un periodo de paz, pero periodo de paz a cambio de una pasividad, ¿no? O sea, ahorita mm. estamos en ese problema y la pasividad es antidemocrática, obviamente, ¿no? No significa que con esto vayamos a destruir más cosas, salgamos a las calles a destruir cosas, no, sino que tengamos una conciencia democrática de, de, de defensa, ¿no? De activismo, ¿no? Que activismo democrático es algo importante. Ahorita estamos en ese punto, pienso yo, Sí, entrampados, ¿no? Es como una relación que hay un conflicto, no se separan y tampoco se llevan bien, no estamos ahí entrampados, ¿no? Y solo claro, no, sabemos insultarnos impersonalmente, porque por redes sociales es fácil insultarse, ¿no? Pero cuando claro, estamos sentados uno frente al otro, es como ese perrito, ¿no? Que está viendo al perro grandote detrás de una reja, ¿no? Y se dice, raya, raya. Y a ver, sácale la puerta, ¿no? El perrito se claro, tranquiliza, ¿no? ¿Qué tal? claro. Y así estamos, ¿no? Estamos entrampados en no proponer ninguna solución, Y yo pero no creo que, queremos más conflicto, pienso yo. claro, ¿cómo vamos a querer más conflicto también? Yo pienso, ¿no? Después de esa abuela que ha habido muertes y que hasta el día de hoy no se hace justicia de esas muertes, no hay responsables de eso, yo creo que la moral está abajo, ¿no? Pero también lo cierto es que sí hay una pasividad porque los candidatos que ahora están no tienen una representatividad fuerte, ninguno de los dos, Real. real, o sea, amplia, ¿no? Que podemos decir, ya, quien va a ser presidente aquí va a ser porque por lo menos la mayoría, más de la mitad de los peruanos quieren que esa persona sea presidente, nada que ver, ni por Keiko Fujimori ni por Roberto Sánchez, más de la mitad de los peruanos, ¿no? Claro que diría que de alguna forma, Roberto Sánchez tiene más, podría tener más capacidad de concertación con otros, ¿no? Pero, pero igual, o sea, el detalle es de que, a ver, si uno le pregunta a la gente, ¿sabías de Roberto Sánchez de antes? No, ¿qué es lo que sabes? Bueno, que lleva un sombrero igual que Castillo, Sombrero 2.0. básicamente, ¿no? Y mira La- que pues, algunos, nosotros siendo psicólogos, algunos nomás estaban enterados de que él era psicólogo, ¿no? O sea, tenemos sí, un representante psicólogo, pero no sabíamos y bueno, él tampoco daba mucha defensa de la psicología, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ujú, tenemos ahí, recuerdo un poco esta plática hace varios años con algunos compañeros, decían, bueno, estaba Castillo y estaba Keiko, ¿no? El mismo relato de ahora, ¿no? Y decían, ujú, pero si votamos por Castillo, van a venir los comunistas, etcétera. Pero decíamos, bueno, Castillo puede representar un poco a la izquierda, pero no tiene el poder porque la izquierda está fragmentada. Entonces, pienso que puede haber un mayor control y puede haber una mayor mesura porque él no va a tener el poder suficiente para poder hacer este tipo de cambios extremos que nadie quiere, ¿no? En cambio, si entra Keiko, Keiko nadie la saca, ¿no? Keiko puede estar enquistada y ya tiene sus sistemas de poder bastante marcados y se va a comprar, no sé, partes del gobierno, como ya sabemos dónde tiene injerencia, ¿no? En el Poder Judicial, en los militares, y va a hacer lo que quiera, dicho y hecho, ¿no?
Castillo quiso hacer algo, no tuvo la capacidad para liderar, le pusieron tropiezos, tropiezos, aparte que él mismo se puso sus propios tropiezos, ¿no? Sus propias piedras, y salió, y Keiko y Cerrón, como sabemos, hicieron ese pacto famoso, ¿no? ¿Y qué hicieron del país? ¿No? Un mercado donde se sirvieron a grandes, ¿no? Entre ellos, y ahora estamos en el mismo relato. Acá la pregunta es, ¿tendrá Sánchez la capacidad de concertar y convencer y lograr un equilibrio al menos que también expulse un poco, reduzca la corrupción? Porque ahorita el principal reto, más que crecer, es regresar un poco a los bajos niveles de corrupción que necesitamos y a la estabilidad del país, ¿no? Ese es un gran reto y eso se hace con un diálogo y con habilidades políticas, ¿no? Ahora, Keiko, los que están asustados votan por Keiko, pero yo digo, pero votas por Keiko, pero ya tienes una muestra, ¿no? Ya tuviste la muestra de todos estos años que ha estado en manos de Keiko y otros, ¿no? Líderes. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿No? Entonces, ¿qué cosa cambiaría? Que solo porque su cara ya está al frente va a cambiar muchas cosas. Bueno, entonces estamos en una situación bien compleja y un poco triste, te diré, un poco triste, o Es bastante. triste, creo yo, doctor, realmente considero que es triste porque estamos atrapados. Usted dijo la palabra entrampados, yo pondría la palabra atrapados en la pasividad. O sea, que también tiene su razón de ser, pues hace poco, ¿no? Ante esa lucha donde ha habido muertos y no ha habido resultados, entonces ya, pues que la gente se levante de nuevo contra ímpetu es difícil. Pero además, es que yo sí considero que es una situación un poco de indignante y atrapados en la pasividad. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori va a sacar 22 senadores, aproximadamente, ¿no? 22 senadores. Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, 11 senadores. Entonces, Keiko Fujimori va a tener una fuerza sí o sí, gane o no gane. O sea, va a tener una fuerza brutal en el Senado. Y sabemos que hoy en día, o sea, es que el Senado va a tener más poder que el mismo presidente. Entonces, van a tener un poder muy, muy fuerte. Y eso es lo que no se ve, no se cuenta, no se ve mucho, porque, claro, vemos la cara de Keiko y vemos la cara de Roberto Sánchez y tenemos que pensar en cuál de los dos elegimos para que sea la cara de la representatividad, pero el poder va a estar en el Senado y ese poder ya lo tiene Keiko Fujimori y Roberto Sánchez va a estar ahí. Ahora, si miramos hacia el pasado, donde Keiko Fujimori también tenía representatividad en el Congreso y Castillo, a partir del partido del lápiz, pues tenía también su representatividad fuerte. Los castillistas, o mejor dicho, los lápices, porque era el partido del lápiz con representatividad de Castillo. Castillo no era del partido del lápiz de sus inicios, ¿no? Era el partido del lápiz de Vladimir Cerrón y Castillo el invitado para presentarse como presidente. Claro. Entonces, ese partido del lápiz cuya ideología era claramente de izquierda, ¿no? De una izquierda casi polarizada, pues hoy en día lo vemos en otros partidos. Ahí vemos a Guido Bellido, que se presentó para su reelección en Podemos Perú, partido de pariente derecha, y otros que se han ido, se dispersaron por otros partidos buscando su reelección. Entonces, por un lado pueden decir, o sea, por un lado pueden decir que hay una ideología clara, pero una vez que ocupan ese escaño en el Congreso, y ya lo hemos visto, no hace falta mucho para que voten al unísono con los que tanto desprecian que son la derecha, ¿no? Es que Entonces, justo ahí va lo que hablábamos del populismo, ¿no? O sea, hay líderes populistas que pueden pintarse de los colores que quieran y gente que cree en esos populistas y que al final solo van a buscar el autoritarismo o quizás las prebendas o el mayor alcance de su propia economía, de su propia injerencia política en ciertos sectores, en donde van a hacer su lobby o su nicho en donde quieran enriquecerse, ¿no? Ese es un gran problema.
Y creo que para ir ya cerrando algunas ideas de lo que hemos estado hablando, aquí la verdadera votación eh, no es necesariamente o por Roberto o por Keiko, porque no guardo muchas esperanzas en ninguno de los candidatos. Sé que Sánchez se ha acercado bastante al tema del gremio de los psicólogos. Eso lo sé por mi pasado como paz decano. Y sé que ha estado teniendo reuniones con muchos, ¿no? Incluso han invitado para que viajemos, nos reunamos con él, el tema de salud mental, ha dado un discurso interesante sobre el tema de salud mental. Pero acá creo que el verdadero voto es de que tenemos que fortalecer nuestra actitud democrática y los grupos democráticos que puedan irse formando, ¿no? A nivel local, ¿no? Y que esos grupos democráticos busquen ser, como se dice, esos guardianes fiscalizadores de cómo va el proceso en el gobierno, ¿no? Si fácilmente vendemos nuestra alma y nuestras voluntades a una visión bastante pobre y mediocre de solamente la economía propia o de nuestros propios bolsillos, vamos a seguir, ¿no? O sea, acá ahorita el reto verdadero del peruano es un reto moral, ¿no? Es un reto de, a ver, pensemos en toda la sociedad peruana, ¿no? ¿Qué es lo que conviene a la sociedad peruana, ¿no? Y no solamente es votar por ellos, sino también tener una participación activa en los espacios democráticos que puedan haber. Algo que se ha debilitado bastante, como tú dices, en esa pasividad o ese entrampamiento o esa trampa de la pasividad que tenemos, ¿no? O sea, ahorita pienso de que el 7 no va a cambiar mucho si votamos por uno o por el otro. Tampoco voy a condenar a los que voten por Keiko. Yo nunca votaría por Keiko, pero no por eso voy a decir, oye, no votes, esa es tu decisión. El otro candidato tampoco me inspira casi nada, salvo por esas últimas conversaciones que, bueno, a última hora, claro, puedes estar haciendo esas cosas, pero ¿por qué no lo hiciste antes, no? Mm. Entonces, el reto es un reto moral, un Es que reto de realmente, planteándonos de lo que cosa queremos, ¿no? De acá a unos 10 años, de acá a 5 no va a haber ningún cambio, de acá a 10 algo, de acá a 15 tenemos que ir planteándonos. Si no, nos vamos a ahogar en nosotros mismos y el Perú no va a resistir tantas crisis políticas como creemos que va a resistir, ¿no? Ya pensamos, hasta lo han hecho a algo gracioso, ¿no? Ustedes, ¿y tú por qué no entras en crisis económica? Es que siempre estoy en crisis, dice, ¿no? Es como Hulk, ¿no? Siempre estoy enojado, entonces no me convierto en Hulk. Pero yo, no, yo pienso de que hay un límite y ese límite va a llegar algún día y ahí vamos a tener que contarla y pagarla caro, ¿no? Entonces, creo que el llamamiento más que por tener conciencia de los candidatos, que obviamente tenemos que tenerla, es tener conciencia democrática, ¿no? Ahora, creo que los jóvenes, y de hecho que nuestro podcast apunta también a la población mayoritariamente joven, es ese, ¿no? El reto moral de los valores democráticos que perseguimos, ¿no? sí, sí, que ya es viéndolo a mucha más profundidad, ¿no? Tema de la moral, que es bastante complicado, ya hablar de moral es bastante complicado. Pero sí, efectivamente, porque hay una especie de ver la realidad, pues, como, bueno, total, a mí en que yo igual tengo que seguir trabajando, así ¿Y eso que en qué me perjudica, no? que me perjudiquen, que me beneficien, que es igual tengo que trabajar, igual, pero también es muy pobre esa mirada porque cuando acabó la primera vuelta, yo vi algunos videos que salían en redes sociales donde se ponía en discusión, acá ya para entrar a otro tema, ¿no? Se ponía en discusión si votar, si el voto debería valer lo mismo para todos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando daba varias charlas de autoestima, siempre decía que la autoestima tiene un factor una base que se, que se establece a partir de la dignidad humana, ¿no? Y los derechos humanos están en base a la dignidad humana, ¿no? Los principales derechos humanos están en base a la dignidad humana. Yo diría que si tenemos derechos y si tenemos autoestima es porque en la base está nuestra dignidad humana. El hecho es de que como esa dignidad humana es igual para todos,
Entonces, si yo tengo derecho a votar, pues cualquier ser humano como yo va a tener derecho también a votar. Entonces, sí, algunos pusieron en cuestión si una persona con educación, su voto debía valer lo mismo que una persona que está totalmente desinformada o totalmente apática, porque claro, es que hay algo ahí que preguntar, ¿no? Imagínate que, claro, yo me pongo a analizar políticamente los candidatos, qué va bien, qué va mal, y alguien que no le importa y que va a la cola y que a lo mejor marca por quien sea, pero ya está votando. Yo creo, yo creo casi respondiéndome a mí mismo, yo creo que el derecho a votar no puede faltar, porque en principio, al ser un derecho, tiene que basarse en la dignidad humana y todos debemos tener derecho a votar. Lo que sí no estoy de acuerdo, y no sé si coincido contigo, doctor Carreño, es si este voto debe ser obligatorio, si todos debemos votar obligatoriamente, aun cuando a mí no me interese, no me va ni me viene, no me interesa, no me informo, no leo, no veo, soy apático a la coyuntura política, a todo lo político, soy totalmente apático, pero tengo que ir a votar, o sea, es obligatorio. ¿No es eso perjudicante? ¿No es eso como eh, usted que ha sido docente, ¿no? Hacerle dar un examen al estudiante, aun cuando sabemos que el 80% del salón no ha estudiado? No ha estudiado, pues. No ha estudiado, unos porque no les interesa, así, de plano, no Claro, les interesa. Otros porque ya son flojos, otros porque no, ya. Pero el 80% no estudió. Pero claro. hay que obligarlos a dar el examen. Mira, esa crítica creo que se ha dado desde hace más de 2500 años, en época de Platón, Mm, cuando Pericles instituye el tema de los sueldos para los representantes públicos, ¿no? Y se criticó bastante de que no solamente el tema de la votación, sino que se les pague a los representantes públicos, ¿no? O sea, si él está ejerciendo una labor de compromiso casi espiritual, ¿no? Con el Estado, ¿por qué se le tiene que pagar? O sea, la crítica incluso no solamente iría en la por qué se le tiene que obligar al ciudadano a votar, sino por qué se le tiene que pagar al que quiere ser funcionario público, representante del poder popular, ¿no? A claro, los congresistas, representante. por ejemplo. ¿Por qué le Ujú, tenemos que pagar? Entonces todos dijeron, no, que para que no haya corrupción, pero eso es un cuento, es una mentira, una falacia bastante grande, ¿no? Que porque no haya corrupción le subimos el sueldo, no ha bajado la corrupción, a la policía se le subió el sueldo, a los jueces se les subió el sueldo y a muchas personas se les subió el sueldo y la corrupción está ahí. Uno es corrupto no por necesidad económica, ¿no? Es un corrupto por cómo ve el Estado. Y claro, ahí tiene que ver mucho con el compromiso con el Estado. Y yo pienso que lo que estás planteando un poquito excede lo que estamos hablando el día de hoy y sería bueno, interesante hablarlo en un programa netamente sobre el tema de la conciencia democrática. Y claro, yo estaría de acuerdo con que no solamente se cambie ese tema, ¿no? Que no se obligue a votar, sino también la ley de partidos tenga que cambiarse para que no existan dueños de partidos que administran económicamente y ganan bastante dinero, que les da una partida, según tengo entendido, el Jurado Nacional de Elecciones, según tengo entendido, mm, a cada partido para que se financie o tenga sus gastos. Y es como que ese dueño del partido contrata a un jugador estrella para que voten por él, ¿no? Ya no hay una representatividad política, ¿no? O sea, no es el líder el que convoca, sino es el partido dueño que jala un par de cabezas y dice, a ver, voy a hacer mi negocio. Y es lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, las bandas jóvenes, hay un término en inglés que ahorita no me recuerdo, ¿no? Que jalan jovencitos, los hacen bailar como marionetas, cantar y ganan dinero. La ley de los partidos está haciendo eso, ¿no? Está jalando a personas que puedan convocar gente para que jueguen por ellos, ¿no? Y ellos ganan el dinero y ganan el poder. Eso también tendría que cambiar, muy aparte de cómo se da los grandes sueldos a los congresistas y otras autoridades que no deberían ganar ese sueldo. Y acá siempre se habla muy bien de los noroccidentales, noreuropeos, ¿no? Pero creo que es algo bastante loable, ¿no? Cuando ellos dicen que cada congresista o cada senador tiene su propia oficina, pero no tiene secretaria. Él mismo hace sus escritos, él mismo presenta. En cambio, acá no sé cuántos asesores tiene, mm. cuántas secretarias. Es que dicen, Son no, mu- es que él, ¿qué tal no sabe leer ni escribir? Perdón,
hay representatividad, sí, pero mínimamente te tiene que tener un perfil el político. Mínimamente tiene que tener un perfil. Y para no estar ahí teniendo 5 asesores con sueldos exorbitantes y secretarias que ganan más que un profesor o que un Claro, psicólogo, ¿no? claro. Entonces, hay un terreno que está generando muchos riesgos de corrupción. Hoy en día, el enfoque actual que se habla en el tema de corrupción y el desarrollo moral son las conductas y situaciones de riesgo, ¿no? Y eso ameritaría todo un programa más. Y pienso que no debemos cansar mucho a nuestro público, pero sí considerar de que si estamos en un proceso, en un estado no fallido para mí como tal, pero sí en un proceso que se ha debilitado bastante, ¿no? Y apelar a las 3 Cs, tú decías que el tema moral es bastante complejo, pero pienso que si lo operativizamos para hacerlo práctico, para explicarlo como con los psicólogos explican algo como la depresión en términos sencillos a su paciente, yo pienso que la congruencia, la consistencia y la coherencia son 3 cosas importantes en todos los políticos y también en la conducta democrática, ¿no? Ser congruente entre lo que dices y haces, ser consistente en el tiempo, o sea, no estar cambiando de bando, como ir cambiando de falda o no sé, de lo que dicen, y ser consistente, ¿no? En el tema de lo que vas haciendo, ¿no? Perdón, coherente, la última parte. Ser Ujú. coherente porque tienes que tener un pensamiento lógico, una idea de cómo funciona la realidad, qué sistema de valores tienes y esa consistencia tiene que estar presente, ¿no? En todos, ¿no? Los valores ya no son cosas del colegio que te enseñaron para que lo pongas en un muro, ¿no? Sino creo que hay cosas básicas que tenemos que recuperar y rescatar, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, muy, muy, muy interesante esto de las 3 Cs, ¿no? Consistente, coherente, Y congruente. congruente, sí. Sí, 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 ahí hay mucha, mucha moral, mucha. Bien, este, bien, doctor, bueno, ya tenemos que terminar. La atención es poca del público, muy fluctuante. Hoy día con el inmediatismo, todo rápido, todo fast, la gente se aburre rapidísimo, pero creo que sí, hemos podido ahondar en varias cosas que ameritarán próximos programas, seguramente. Bien, Yo así pienso que que sí. yo no creo que sea tan bueno resignarnos simplemente a ir a votar porque es obligatorio. Pienso que deberíamos por lo menos replantearnos qué es lo que queremos de acá a algunos años, ¿no? Obviamente no queremos seguir así, ¿no? No queremos seguir así teniendo que vernos casi, casi obligados a votar por 2 opciones que no nos representan. No creo que debería repetirse esto porque de alguna forma ya se viene repitiendo, ¿no? Ujú. De alguna forma ya se viene repitiendo, así que Pienso que mm, podríamos despedir este espacio que ha sido muy entretenido y es como saltarnos a la piscina. Vamos a ver si tiene agua. Con, hay una idea que Mahatma Gandhi, alguien que admiro bastante, ujú, planteó en algún momento, ¿no? Que era la objeción de conciencia, ¿no? Un término bastante interesante que se aplica en algunos estados incluso como una ley, que es de que cuando tú, dentro de tus funciones como servidor público o como ciudadano, consideras que lo que te están ordenando es algo ilegal, inhumano o va contra tus propios valores, tú puedas rechazarlo, tú puedas rebelarte contra ese mandato. Creo que ahorita está en nuestras manos que muchos que los que vayan a entrar al gobierno y los que apoyen a ese gobierno tengan el mínimo moral, ¿no? La mínima moral de objetar cuando consideren de que esto es injusto, ¿no? Y digan, no, yo hasta ahí voy. Después de eso, ya es mi límite moral. Y pienso que el poder está en cada uno de nosotros. Aunque suena algo idealista, algo inocente, pienso que esto construye los valores o los fundamentos de la democracia, ¿no? Esa objeción de conciencia. Seas militar, seas general, seas médico, seas psicólogo o la profesión que tengas, formas parte del gobierno del Estado,
Y si hay cosas que se te está ordenando o se está tratando en el partido, ¿no? De influenciar, pienso que todos tenemos el derecho de objetar. Y creo que ese es nuestro último recurso y el más valioso en un entorno democrático, ¿no? La famosa lucha no violenta que derivó justamente de esto y que después derivaron las huelgas que conocemos, tienen que ver con eso, ¿no? No con romper calles, maltratar gente, matarnos entre nosotros, ¿no? Sino la objeción de conciencia, ¿no? A mí me ordenan disparar o me ordenan tirar piedras. Disculpen, yo no lo hago, ¿no? A mí me ordenan, no sé, privar o detener arbitrariamente a alguien. Objeción de conciencia, no lo voy a hacer. Ahí tenemos un poco de valentía. Creo que ahí tenemos que centrarnos ahora. Esa es la única esperanza ahorita que tenemos. Ya con los años esperemos que maduremos o recobremos mucho los aspectos democráticos que se fueron un poco debilitando. Ya tendremos otro contexto político en donde quizás tengamos mejores políticos o incluso algunos de nosotros se anime, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí. Y sería genial hacer esa objeción de conciencia en una situación tan difícil como ahora. Yo creo que, y buen dato que me ha dado doctora, porque si de ahí vienen las paralizaciones, claro, por eso es una paralización, no para paralizar la carretera, el tránsito, no, no, es una paralización para parar lo que está mal, para no Estamos. hacer simplemente las cosas por hacer, porque uno te ordena o porque es obligatorio, no, páralo, porque sabes con tu conciencia que no está bien. Ujú. De ahí empecemos. Bueno, Mm, gracias Jorge, tú siempre con ese dinamismo, te agradezco por apoyarnos y pienso que podemos seguir adelante con algunas ideas más para compartir con los demás. sí, muy bien, muchas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad con todos los que nos escuchan. Un abrazo psicológico, nos vemos, cuídense. Hermanos de la Pachamama, la señal se apaga, hemos llegado al